Sistema federal mexicano y el municipio. La organización política del Estado mexicano se basa en el sistema federal. Sus orígenes se remontan a la existencia de entes soberanos, los estados, que deciden ceder prerrogativas a un gobierno central a través de un pacto para conducir la vida política del país. Etimológicamente, federalismo viene del latín fedus o federare, que significa unión o alianza, pacto o acuerdo. Hace referencia a una estructura y organización de un Estado. La cesión de poderes concedidos por los estados al gobierno central o federal emanan de la voluntad de dichos estados o entidades federativas. Fueron cesiones limitadas y se reservaron algunas para el ejercicio propio como entidad soberana. Surge el Pacto Federal, de la cual nace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se manifiesta en el artículo 40, donde se expresa la voluntad del pueblo mexicano. El tratadista Jacinto Falla Viesca nos habla de dos estructuras constitucionales interdependientes. La primera es la organización central o Estado federal, por acuerdo de las entidades o estados en el ejercicio pleno de su soberanía. Y la otra es la organización constitucional local, que una vez reuniéndose los diferentes estados crean a la primera, a la organización central o federal. Dicha relación de interdependencia se establece para otorgar una dirección al Estado mexicano. El carácter de las entidades federativas tiene su origen o raíces en la Constitución de Cádiz de 1812, en plena época de la independencia de México. Aparece la figura de la Diputación Provincial, la cual dará origen al Estado libre y soberano. Miguel Ramos Arizpe, diputado de la Nueva España en las Cortes de Cádiz, es considerado el padre de la Federación Mexicana. Era representante de la provincia de Coahuila y pugnó ante la corona española para establecer una junta gubernativa en Nueva España o México. Daría sus frutos en la primera Constitución Federalista Mexicana, la de 1824. Para consecución y establecimiento de las entidades federativas hubo diversas corrientes y argumentos. La primera, la creación de estados independientes. Otra corriente pugnaba por no darles autonomía plena a los estados, creando una problemática para el control interior de la nación. El argumento más sólido fue el de José María Luis Mora, quien propone tres tópicos institucionalizados: la organización del gobierno municipal como principal bastión de la autonomía estatal hacia su régimen interior. La segunda, un sistema judicial basado en instituir los juicios mediante un jurado sancionador. La tercera, la legislación en materia electoral. Y bueno, como objetivo general, consolidar el federalismo en México. Nace el federalismo con entidades federativas y una sola Cámara de Representantes,
la de diputados. Durante el gobierno de Benito Juárez se decide crear una Cámara de Senadores para que cada senaduría sea un ente representativo de cada estado. Esto a partir de la Restauración Republicana de 1867. Y en 1874 queda institucionalizada la Cámara de Senadores. La división de poderes da equilibrio al poder político y se consolida con la Constitución de 1917. Aparece aquí la entidad federativa o Estado libre y soberano, tal como lo conocemos el día de hoy. El constitucionalista Jorge Carpizo establece que la Constitución y sus figuras obedecen a una realidad y confrontación del hombre con su época. La regulación constitucional y legal del federalismo en México. Las entidades federativas consolidan su vida jurídica como elemento fundamental de la nación mexicana en la Constitución de 1917, la cual establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en lo que concierne al régimen interior, unidos en una federación establecida según los principios fundamentales de la Constitución. Se considera a las entidades federativas como libres y soberanas, cada una de ellas en su régimen interior, y representa la voluntad del pueblo mexicano. Existe un límite porque el Pacto Federal constriñe la autonomía de los estados a no excederse por encima de la Constitución y no contraponer la competencia entre los dos tipos de gobierno, estatal y federal, bajo el principio de que es ámbito de las autoridades estatales aquellas facultades no previstas a la federal. Se les conoce como facultades residuales. La Federación Mexicana se conforma de acuerdo a la Constitución en su capítulo segundo, en el título de Soberanía Nacional y Forma de Gobierno, artículo 43, de 31 entidades federativas y un distrito federal. Las entidades federativas son libres y soberanas en el régimen interior y tienen su propia constitución local. Su límite no contravenir a la Constitución Federal. Cada entidad regula jurídicamente las relaciones entre sus habitantes, apoyándose en leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas. Y para mantener canales de comunicación con el gobierno federal, se firman acuerdos de adhesión a diversas disposiciones jurídicas federales. Como ejemplo, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La estructura y funciones del federalismo mexicano. Cada entidad cuenta con 3 poderes: ejecutivo, legislativo, una sola Cámara de Diputados, y judicial, con facultad de dictarse sus propias leyes para regular la administración pública local, administrar justicia y legislar. La autonomía del Ejecutivo Estatal le otorga facultad para suscribir convenios con entidades internacionales. Cada entidad federativa cuenta con una constitución que al inicio de su texto dice: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de, ejemplo, Hidalgo. En el contenido se señala como parte integrante de la federación el régimen interior y la base de su organización política y administrativa, que es el municipio libre. A partir de la Constitución local se dictan leyes y disposiciones administrativas de carácter general y obligatorio
que guardan alineación y concordancia con la Constitución Federal. El Distrito Federal tiene 4 momentos histórico-políticos. Es un ente sui generis. En un principio no estaba considerado como parte integrante de la Federación y estuvo en riesgo de no existir. Sus tiempos son: implementación del federalismo en México, el Constituyente del 17, las reformas de Álvaro Obregón y el paso de ser órgano del Ejecutivo a ser un gobierno con características similares a las 31 entidades. El origen del nombre: se le llama Distrito Federal porque ahí residen los 3 poderes federales o de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su ubicación puede ser en cualquier lugar, según lo apruebe el Congreso, acorde al artículo 44 de la Constitución. Remontémonos a los orígenes y evolución. Comencemos por su sede. Antes del federalismo no se consideraba como lugar de residencia de los poderes de la Unión. Siempre ha sido el centro cultural, económico y político del país, desde la época prehispánica. Durante el siglo XIX, las diferentes provincias, como Jalisco, veían a la Ciudad de México como una amenaza para convertirse en un distrito federal, puesto que lo consideraban un centro de corrupción, y habría enfrentamientos entre los gobiernos locales y el federal. Antes de 1917, el estado de Querétaro fue un fuerte candidato. Los defensores de la Ciudad de México argumentaban que tradicionalmente era centro cultural y político y económico, guardando una posición geográfica y militar privilegiada. En la Constitución de 1917 se erigió a la Ciudad de México como Distrito Federal, con la condicionante de mantener a sus municipios para su régimen interior. En 1928, Álvaro Obregón llega a la conclusión de que los municipios del Distrito Federal son teóricos, en la práctica los dirige el presidente del país, y presenta una reforma. El Distrito Federal se convierte en un órgano del gobierno federal y cuyo titular es el jefe de gobierno. En 1977 y 1987 se reforma estructuralmente el Distrito Federal. Se incluyen figuras como el referéndum, la iniciativa popular y la asamblea legislativa. Y en 1997 tenemos el primer proceso democrático del Distrito Federal y el gobernante dejó de ser designado por el presidente de la República. Se hicieron valer los derechos políticos de sus habitantes, ejerciendo el voto para elegir al primer jefe de gobierno. La estructura y funciones del Distrito Federal. Está formado por la Asamblea Legislativa, la Jefatura de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia, llevando a cabo las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. La Asamblea Legislativa está conformada por diputados electos por principios de mayoría relativa y representación proporcional. Su encargo dura 3 años. El jefe de gobierno es electo mediante votación universal, libre, directa y secreta, y su encargo dura 6 años. La estructura y funcionamiento del Distrito Federal están previstos en el artículo 122 de la Constitución, que regula la administración pública y brinda los servicios públicos que requiere la Ciudad de México. Legisla en materia penal, civil y administrativa respecto del ámbito local y administra justicia en términos de leyes orgánicas. En materia civil y penal antes se legislaba con un código de aplicación para la Federación y el Distrito Federal. Hoy en día ya se legisla por separado.